Bienvenido a una receta más y muchísimas gracias por darle clic a este video. Así que inmediatamente te voy a mostrar cómo hice esta súper deliciosa ensalada de sandía con queso feta. Así que no te muevas de este video y empecemos con los ingredientes. Pues vamos a empezar con los ingredientes. Ya aquí tengo ya para avanzar un poquito más, si no se lo tan largo el video, ya tengo aquí ya mi sandía que la he cortado previamente. Conjuntamente estaré utilizando mi queso feta. Este ya viene así en esta forma. Si tú no consigues este, puedes utilizar el que viene ya en barra completa y lo puedes cortar a tu gusto. Conjuntamente voy a utilizar aquí pepino y lechuga romana que ya tengo previamente cortada también. Si tú no tienes lechuga romana, puedes utilizar la otra o la que tú prefieras. Esto puede variar bastante. Así que estos son los 4 ingredientes principales que estaremos utilizando aquí para hacer esta súper deliciosa ensalada. Pues vamos a empezar primero también con nuestro aderezo. Vamos a preparar nuestro aderezo aquí. Aquí voy a estar utilizando un poco de aceite. Voy a utilizar este vinagre rojo que ahí debajo en la descripción te voy a dejar la marca y el nombre para que lo puedas encontrar. Un poco de sal, pimienta y jugo de limón. Siempre recordarte que verifique la caja de información que ahí debajo te dejo detalladamente todos los ingredientes para que puedas recrear estas y todas las recetas que estaremos haciendo aquí en el canal. Así que inmediatamente vamos a proceder a hacer nuestro aderezo. Aquí puede variar mucho de tu gusto o qué tanto tú quieras quitar o poner, así que siempre te dejo a tu opción que tú puedas quitar y poner para que vaya probando poco a poco y le vaya dando ese sabor que tú quieras colocarle. Así que aquí voy a colocar mi vinagre rojo, voy a colocar la pimienta, mi aceite, mi poco de sal. Vamos a ir moviendo constantemente. En este caso yo lo hago así para que el aceite se pueda mezclar mucho más fácil con el vinagre y todos los demás ingredientes, así que poco a poco vas moviendo constantemente. Aquí en este punto tú vas a ir probando. Si tú ves que aquí le hace falta un poquito más de sal, le puedes colocar un poquito más de sal. Si quieres colocar un poquito más de pimienta, ya también será a tu gusto. Recuerda que el queso feta también es un poquito salado, así que te recomiendo que lo vayas haciendo aquí en este punto. Haz tu gusto poco a poco y ya después que tú veas si le hace falta un poquito más de sal, pues le va colocando un poquito más. Así que yo lo voy a dejar aquí a este punto que ya lo había probado y estaba sumamente bien. Seguimos moviendo y estamos listos. Pues vamos a proceder entonces a armar ya nuestra ensalada. Ya tenemos nuestro aderezo listo, así que vamos a ir colocando uno por uno todos nuestros ingredientes. Aquí te recomiendo que la cantidad de sandía que tú quieras utilizar también va a ser a tu gusto. Yo no hago mucha cantidad porque no quiero desperdiciar mucha comida, así que hago esta cantidad que más o menos yo considero que es para 1 o 2 personas. Así que coloco mi sandía, coloco mi pepino, coloco mi poco de lechuga. También tú puedes colocar la cantidad que tú prefieras, lo vas haciendo a tu gusto. Así que siempre te doy la opción de que coloque y quite lo necesario que tú quieras colocar. Así que inmediatamente ya después que he colocado mi lechuga, entonces vamos a colocar nuestro queso feta en este punto. Recuerda que es un poquito salado, así que ve colocándolo poco a poco. Vas a ir removiendo muy delicadamente para no sobrebatir nuestra ensalada y que se nos ponga un poquito fea. Así que mientras voy mezclando aquí y moviendo, dándote las gracias por siempre estar aquí pendiente de cada una de nuestras recetas. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas aquí en el canal. Así que muchísimas gracias, y si no te has suscrito, suscríbete. Si ya te suscribiste, muchísimas gracias. Así que ya aquí hemos batido un poquito y ya después que hemos terminado de batir un poco nuestra ensalada o mover, vamos a ir colocando nuestro aderezo poquito a poquito hasta que tú veas que está totalmente está bañado de este rico y delicioso aderezo aquí en nuestras ensaladas. Inmediatamente ya volvemos a mover un poquito más delicadamente para no sobrebatirlo y que quede un poquito fea tu ensalada, así que tú lo vas a mover como se te haga mucho más fácil. Así que ya después que hemos colocado esto, lo que tenemos que hacer aquí es que tú la vas a probar. Recuerda que va a depender mucho del sabor o qué tan dulce también esté tu sandía. A veces que hay una sandía que viene un poquito, diría yo, sin mucho sabor, así que tú vas a ir dándole un poquito más de sabor ya después que has agregado tu aderezo. Si tú quieres colocar un poquito más de sal o quieres colocarle un poquito más de pimienta, aquí es el momento. Así que aquí lo que yo hice fue que la probé y para mi gusto estaba sumamente buena a este punto. Así que esto yo lo dejé reposar 2 o 3 minutitos más para que todos los sabores se vayan conociendo y ya está listo para servir nuestra súper deliciosa ensalada de sandía con queso feta. Así que en este momento
momento lo que vamos a hacer es que vamos a servir. Tú la sirves como tú quieras, si la quieres dejar así completamente toda junta o quieres servirte por porción. Así que en este punto vamos a servirla a tu manera, como tú prefieras. Ya después que yo la he servido aquí, lo que vamos a hacer es vamos a colocarle un poquito más de queso, porque el queso con la sandía es lo que le da el plus a esta deliciosa ensalada. Así que colócale un poquito más de queso. Ve saboreándote esta deliciosa ensalada, que yo sé que para este tiempo es excelente. Así que por eso quise compartirla con todos ustedes. Así que nada, esto ha sido la receta del día de hoy. Vamos a colocar aquí un poquito más de lechuga para decorarla y espero que te haya gustado esta receta. Si no te has suscrito, te vas a perder de toda receta que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí en el canal. Así que mira qué bella y deliciosa ha quedado esta ensalada y el sabor. Esto está para morirse y comérselo todo, con esa explosión de sabor del queso feta más la sandía, que está sumamente dulce y deliciosa. Así que espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y nos veremos en otra próxima receta. Bye, rico. Esto estaba deliciosa esa ensalada. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en otro próximo video. Bye, rico. Deliciosa. Bye.